¿Sabes tú cuál es el don más grande? Te voy a contar una historia. Hace unos días, al estar observando el universo, me dio la impresión de que hay un sistema magníficamente ordenado y armonioso, pero no pude conciliar esta maravillosa experiencia con el hecho de que en mi ciudad, como en muchas otras en el mundo, hay un gran incremento de la violencia. No pude entender el por qué dentro del plan divino, supuestamente perfecto, existen cosas tan terribles como asesinatos en serie, mutilaciones y crímenes bárbaros. ¿Cómo encaja esto dentro del plan de desarrollo de la conciencia de Dios? ¿Cómo es que se permite esto? Ellos, los guías, guardaron silencio por unos segundos y aclararon. No sabemos si hemos comprendido tu pregunta adecuadamente. ¿Te refieres a si el plan divino incluye también aspectos negativos como las masacres, o si Dios también contiene la negación de sí mismo? La pregunta, trate de explicar, más bien se refiere a, ¿es necesario todo esto? ¿Es necesario que ese plan de Dios incluya la crueldad extrema, por ejemplo? Es una pregunta un tanto difícil. Te la vamos a tratar de plantear en un primer nivel. En otros momentos podríamos tratar de explicártelo en otro, y así sucesivamente, porque es una pregunta muy profunda. En primera instancia te podría decir, no es necesario. Sin embargo, el libre albedrío de ustedes ha hecho que lo sea. No pude contener uno de los argumentos que desde hace mucho se han esgrimido contra el libre albedrío. Su aparente falsedad, ya que es algo que nos ha sido impuesto. Ello dio pie a un diálogo muy enriquecedor sobre un tema que la filosofía ha debatido por siglos. Pero el libre albedrío fue creado por un ente divino, no es producto de la naturaleza humana. Eso es cierto, pero el producto de ese libre albedrío es lo que tú puedes observar y lo que te horroriza. Pero a final de cuentas es producto de la conciencia divina. Esa es la parte más profunda de la pregunta. Es como un extremo distinto de lo que es la divinidad. Es el extremo que puede o no elegir el libre albedrío. ¿Comprendes? No del todo. El punto que quizá me causa más problema es el siguiente. Si incluso las religiones más opuestas entre sí coinciden en afirmar que Dios es amor, que Dios creó al hombre por amor, cuando uno ve los resultados de esta creación en la forma de crueldad, uno se pregunta, ¿esto es también parte del amor? Sí, definitivamente te estamos contestando. Sí, es parte del amor. Por eso hablamos de contestar en distintos niveles. Te lo explico de otra manera. Cuando tú llegas a comprender que en realidad esto es apariencia, que las mutilaciones son aparentes, que la muerte es aparente, que el sufrimiento es apariencia, porque lo divino es el amor y lo eterno es el amor, en esos momentos uno comprende la respuesta. Por eso decíamos que el libre albedrío quizá, en ciertos momentos, sea utilizado para realizar actos en contra del amor, o lo que tú conceptualizas como amor. Pero lo que no se entiende es que eso te trae una consecuencia de amor. Tú vas a aprender de tu propio acto. Eso es amor. Claro que ese concepto puede ser distinto al que ustedes tienen, por el cual piensan que el sol brilla y todo el universo está feliz. El sufrimiento y los actos aparentemente en contra de lo que es el amor son finalmente respondidos con amor. El castigo mismo es amor. Todo es amor. ¿Comprendes? Porque solamente a través del amor, solo a través de esos aprendizajes, incluyendo lo que se considera castigo, aunque no es muy correcta la palabra, lo sé, solo a través de ese karma se expresa el amor. Eso es lo que queremos comentarte para que tengas tiempo de asimilarlo, dado tu concepto terrenal de lo que consideras amor y felicidad. No sé si eso responde en algo a tu pregunta, o si te horroriza pensar que mi padre expresa amor de esta manera. No me queda totalmente claro, porque como dices, tal vez por mi nivel de entendimiento no puedo comprender que dentro del libre albedrío se pueda lastimar, dañar, mutilar, horrorizar,
llenar de vergüenza y dolor a otro, y eso sea un acto de amor. Te podría poner un ejemplo si lo deseas. Te lo agradecería mucho. Pongamos el caso de un ser encarnado pequeño, de un niño. Tú eres adulto y eres su padre. Ese ser juega, construye cosas, tiene sus juguetes, sí. Los construye y luego los destruye con mucha hazaña, con mucha ira. Tú como padre piensas en el juguete que destruyó y en el sufrimiento del juguete que destruyó, o piensas en sus lágrimas cuando ves que está destruido y piensas que ha aprendido algo sobre la creación y la destrucción. Pero en este caso el juguete no siente. En el caso de los humanos esto genera un dolor muy grande. Yo me preguntaría, ¿por qué un padre que se supone perfecto permitiría que sus hijos tuvieran una característica como ese libre albedrío y dentro del cual se incluyera el lastimar a otros? Eso es lo que no puedo entender como un acto de amor. El acto de amor. Sé que te está resultando muy difícil entenderlo en estos momentos, pero te puedo decir una cosa. El juguete no siente, y tú tampoco sientes, aunque creas que el sufrimiento es algo eterno y real. Es lo más irreal del mundo. ¿El sufrimiento? Sí, el sufrimiento, el dolor. Es algo que no es lo eterno. Puedo entender que no sea eterno, pero no sé que no sea real. Dentro del mundo humano es nuestra realidad. Oh, querido, el sufrimiento es un medio. Es solamente un medio. El sufrimiento es solamente una forma de llegar al aprendizaje. No cumple otra función. Es apariencia. ¿Comprendes? El dolor, la mutilación, la sangre, toda esa apariencia son los juguetes del niño. ¿Comprendes? El amor de mi padre es el que dice, aunque destruyas, te amo. Aunque destruyas, aprendiste. Vuelve a mí más grande. Aprendiste a destruir y a crear. Aprendiste, lo sabes ahora. Sufres porque destruiste. Quien destruye, sufre también. No lo olvides. Creo entender esta parte. Tal vez la pregunta se remonta a algo que leí hace tiempo respecto a los distintos hijos de Dios. Las distintas condiciones de ellos. No sé si sea cierta esa información. Me gustaría que la corroboraras o la desmintieras. Es respecto a que hay diferentes tipos de hijos de Dios. Algunos que fueron creados perfectos y viven en la perfección y no requieren del mundo evolucionante. Hay otros dentro de los cuales nos incluimos los que estamos en la Tierra, que requerimos de este mundo dual. Mi pregunta original iba más bien en el sentido de por qué crea Dios a este tipo de hijos que tienen que sufrir y por qué no nos quedamos como los otros que son perfectos, que nacieron perfectos y que seguirán siendo perfectos hasta el final. Sería muy divertido de mi parte decir por qué. En el nivel desde el que te estoy hablando, Dios es evolución. Para todos seres es necesaria la evolución. Quizá tu pregunta es por qué algunos seres necesitan la evolución, como aquí en la Tierra, y por qué hay otros que necesitan la evolución como en otro sitio, como en el cielo, por decir. En ese lugar tú podrías observar a estos seres y dirías, pero estos son dioses. Y en efecto, uno podría pensar que son dioses que caminan, que actúan, pero te diría que aún ellos también necesitan de evolución, de otro tipo, pero la necesitan. No sé si te refieres a ellos o te refieres a los seres elementales cuando hablas de seres perfectos y de seres imperfectos. Pero te diré que hasta los elementales tienen su evolución. Tienen sus eones, donde ellos cambian y van modificándose. Cuando hablas de seres perfectos no me queda claro a quiénes te refieres, pero desde mi sabiduría, desde mi humilde conocimiento, no podría decirte por qué Dios ha creado distintos tipos de evolución. Te podría decir que estando en la Tierra, puedes aspirar a una evolución donde los seres lleguen a ser, bueno, tú les llamas perfectos. Yo les diría con distinto tipo de evolución. Y ello es así porque son distintos planos, distintas metas las que se persiguen. Son distintos los tipos de creación, son distintos los caminos que se han realizado, y no descartaría que tú en algún momento, llegada
una cierta fase de tu evolución, preferirías encarnar nuevamente en la Tierra y no en un planeta más avanzado. ¿Comprendes? Dios es evolución, es amor, pero sobre todo queremos que les quede claro que es evolución continua, evolución y movimiento continuos. Comentaba esto porque en el libro El Testamento de San Juan de Juan José Benítez se menciona a esos seres perfectos, o perfectibles tal vez, y me llamó mucho la atención una frase del libro que dice al respecto de estos seres: son perfectos por el amor de Dios. Criaturas mortales vosotras del tiempo y del espacio, lo seréis por vuestro amor a Dios. Siendo así, nosotros tendremos que ganarnos el estatus trabajando y consiguiendo el amor, desarrollándolo. Esa era la distinción que quería resolver y saber si hay dos o varios tipos de seres creados por Dios, cada uno de ellos con sus normas, sus reglas, por así decirlo, y si nosotros solamente fuésemos una forma del tipo evolucionante, sometidos al sistema de la dualidad, para conocer a través de la oposición de las cosas. No sé si me doy a entender. Sí, ahora está más claro. Pero mira, tú hablas como si Dios o el Creador no te amara. No creo eso. Creo que nos ama. Pero lo que no logro entender es el método que empleó con nosotros de hacernos conocer su divinidad. A eso me refiero, más bien. Pues el método no lo eligió él, lo elegiste tú. Pero yo soy un producto de él. Ajá. Pero con libre albedrío. Pero el libre albedrío es una parte que él eligió para mí. Pero estás usando tu libre albedrío. Si estuvieras usando su libre albedrío, no sería tuyo. ¿Eso quiere decir entonces que el libre albedrío es real? ¿Tiene acaso un poder tan grande que ni el mismo creador puede obstaculizarlo una vez que lo ha echado a andar? ¿Sería así? Es enorme. Su poder es enorme. Puedes crear a través del libre albedrío. ¿Comprendes? Si te hubiese dado un libre albedrío que él pudiese controlar, no sería libre albedrío. Entonces el hombre se constituye en un verdadero ser creador a través de su libre albedrío y puede dar forma a todo lo que hemos comentado anteriormente, bueno y malo. Así es. Por eso te hablaba del padre y del niño. Pero no podía entender el alcance de la libertad que se nos ha dado a través de este don. Me queda ahora mucho más claro, y les agradezco mucho su paciencia y su tolerancia. Estamos seguros que muchos de ustedes piensan que Dios crea hasta por diversión. Pero en una respuesta pequeña, corta, de una pregunta tan amplia, complicada y profunda, te diríamos: Dios ha creado al hombre por amor, solamente por amor. El don más grande, el libre albedrío. Tal es un texto el que leí y que refleja una conversación sostenida entre un ser humano y los guías. Ellos les llaman los guías, un cúmulo de seres muy altos que se acercan a la humanidad por medio de canalización y le dan a los seres a los que alcanzan a contactar de esa forma, por medio de canalización, respuesta a sus preguntas, cualquiera o cualesquiera que éstas sean. El libro lo tengo en mis manos, te lo voy a mostrar, se llama Bajo la guía de los maestros, contactando con el ser verdadero, y está escrito por Ramón Esteban Jiménez. Es este. Espero que alcance a verse más o menos bien la portada.